Hello my friends, hoy prepararemos un delicioso tallarines verdes con espinaca y albahaca. Vamos, acompáñenme. Los ingredientes son cebolla, ajos, queso, pimienta, leche, aceite, albahaca y espinaca ya lavada y sal al gusto. La espinaca, la albahaca, la cebolla, el ajo y la pimienta. Voy a sofreír hasta amortiguar las hojas. En esta olla ya tengo cocinando mis fideos. Es una comida muy sencilla, muy rápida y muy económica de preparar. Así que vamos a amortiguar las hojas, luego la licuaremos. Albahaca y de la espinaca, las cebollas están también ya media transparentes. Nuestro fideo se está haciendo, casi está bueno, así que procedemos a licuar nuestra albahaca, espinaca, cebolla y ajo. Ya pasaron 5 minutos desde que pusimos a amortiguar todos nuestros ingredientes, así que ahora procedemos a licuar. Agregamos todos nuestros ingredientes a una licuadora, agregando un poco de leche, no mucho. Licuamos. Mientras va licuando, vamos agregando el aceite de oliva, el queso y la sal al gusto, hasta crear una crema no tan espesa ni tan aguada. La crema de espinaca lo voy a poner un ratito al sartén para calentarlo un poquito más, ya que tiene espinaca. Es un tallarín verde, no es un espagueti al pesto. Así que lo voy a pasar al sartén más o menos por 2 minutos, solo para reducir un poquito el líquido de la leche. Mira, ya está quedando espeso. Así que un minuto más y lo retiro. El tallarín lo voy a acompañar con pollito a la plancha, al sartén. El pollo está macerado con ajos, pimienta, vinagre y sillao y sal, nada más. Pronto ya mis fideos estarán buenos. A mí me gustan los fideos al dente. Esto ya está. Apagamos. Retiro el agua de los fideos y van a ver cómo queda la mezcla. Aquí estamos friendo el pollo con un poco de aceite. A fuego alto doramos ambos lados de nuestro pollo. Una vez dorado ambos lados del pollo, reducimos el fuego a mínimo. Dejamos sudar por 10 minutos y así tendríamos terminado nuestro pollito al sartén. Aquí ya tenemos nuestro plato terminado, nuestros deliciosos tallarines verdes con un pollito al sartén. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.